Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. El martes de la semana pasada, Cuba despidió a Fidel Castro en la Plaza de la Revolución en La Habana. Asistieron casi 2 millones de personas, alrededor del 20% de la población cubana. Todas vinieron a rendir homenaje a este líder difunto. Para bien o para mal, la historia contemporánea de la isla será contada a partir de Fidel Castro. Los partidarios de la revolución en Cuba y en el mundo entero lo han elevado a estatus de ídolo. Sus opositores, sin embargo, lo descalifican como un dictador, violador de libertades fundamentales en contra del pueblo cubano. Controversias aparte, que se han visto reflejadas en distintas reacciones de llanto y luto, sea en La Habana o en Caracas, o en fiesta y baile en las calles de Miami. ¿Cuál será el destino de Cuba después de Fidel? ¿Qué consecuencias sociales, económicas, políticas tendremos que esperar? Y a propósito de Donald Trump, ¿qué futuro tiene la política de apertura entre la isla y los Estados Unidos que se inició por su hermano Raúl Castro y Barack Obama? Para responder a estas preguntas, hoy hemos invitado a Nayar López, él es escritor y académico especializado en temas latinoamericanos, y Alejandro Manrique, periodista colombiano de NBC News. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Es algo muy doloroso, me acabo también de enterar ahora mismo de esta noticia. Me siento muy dolida porque es un hombre que ha hecho por la revolución cubana, por el país, por todo el pueblo cubano, que para nosotros es un ídolo, es el hombre del siglo. Él fue el que hizo esta revolución, gracias a él tenemos estas cosas y gracias a él podemos estudiar, no tenemos que pagar sus estudios. Nosotros lo que tenemos que prepararnos para lo que se nos avecina, porque producto de esa muerte ahora que tiene que sufrir el comandante, ahora nos echan la culpa de muchas cosas, imagínese usted. Hasta la victoria, siempre. Nayar, Alejandro, me da muchísimo gusto tenerles aquí en Los Corresponsales. Impredecible lo que va a suceder con Cuba y en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Déjenme comenzar esta conversación con la primera pregunta. Donald Trump llega el 20 de enero a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones puede tener para el camino de encuentro que llevaban ya andado Raúl Castro y Barack Obama? Lo que quieran. Bueno, sin duda es un caso complicado imaginar qué es lo que va a suceder, pero hay antecedentes ya marcados que indican que va a ser tensa la situación. Va a ser tensa este inicio del mandato de Trump, porque él ya ha advertido, y fue una sentencia muy específica, esperamos más a cambio de esta reanudación y este proceso de normalización de las relaciones. Porque eso hay que decir que es un proceso de normalización. Es decir, hay todavía dos elementos ahí que están todavía estorbando, digamos, a una plena relación normal entre países, que es el bloqueo económico y la parte de la base de Guantánamo. El día siguiente, el día 9 de noviembre, después de la elección, Raúl Castro instruyó para que se reanudaran las maniobras militares en la base militar. Es decir, sí fue una señal. No sé qué tipo de maniobras hicieron, pero el mensaje hacia el norte se escuchó fuerte, Alejandro. Así es. Yo creo que Donald Trump, con todo lo impredecible que sea, lo que sí es predecible es que si él va a aplicar esa táctica que él aplica en sus negocios particulares, de negociar duro para obtener resultados, tal vez en Cuba no lo va a lograr, porque en Cuba si él va a negociar duro, le van a responder duro. Y esto, digamos, hace como parte de entender cuál ha sido la política de Estados Unidos hacia Cuba y cómo Cuba o el gobierno de los Castro se ha beneficiado con una política dura que les ha dado aire, les ha dado legitimidad,
Cada vez que Estados Unidos ha atacado a Cuba, tienen legitimidad. Ahora, Alejandro Cuadra, cuando uno se pone duro para ponerlo en términos militares, hay que tener parque. No es lo mismo tener a la URSS detrás y tener el mito de Fidel Castro gobernando que no tener a la URSS, no tener siquiera a Rusia. Es más, ahora la relación con Rusia de Estados Unidos va a ser mucho más estrecha y sobre todo ya no está Fidel. Entonces, ¿tiene Raúl Castro con qué ponerse duro? Bueno, hay que tomar en cuenta que la capacidad, digamos, y la experiencia militar del ejército de Cuba está probada en las experiencias que tuvieron en África en particular. Y hay un entrenamiento también en la población civil para situaciones, digamos, de extrema necesidad. Y el otro elemento importante es la situación geopolítica latinoamericana, es decir, hay un apoyo desde Venezuela, desde Bolivia, desde Ecuador, que en una situación tan extrema como una cuestión ya de enfrentamiento tendría que ser tomada en cuenta por la parte de Trump. Lo que sin duda pensaríamos es que por parte de, por lo menos de Cuba, no existe esa intención y sin el factor URSS, Unión Soviética, no sucedió a estos grados, digamos, de enfrentamiento. Cuba fue clave para la estrategia de relaciones exteriores mexicana la mayor parte del siglo XX. Así es. Cada vez que queríamos ponernos duros con los Estados Unidos, no era necesario hacerle un guiño a la URSS, bastaba hacérselo a Cuba para que se entendieran. ¿Nos conviene a los mexicanos retomar esta relación con Cuba? Porque a ellos les convendría tenernos de aliados y a nosotros recuperar esa alianza. Bueno, sin duda la historia de las relaciones entre México y Cuba es de antaño y para el caso específico de este proceso político tiene muchos antecedentes. Hay que recordar, por ejemplo, la votación negativa de México cuando fue la expulsión de Cuba de la OEA y los intereses políticos, inclusive económicos, que existen entre los dos países son de mutuo beneficio. Recordemos la visita de Raúl Castro a México. Hay terreno para recuperar. Sin duda, y además México fortalecería su papel en la región latinoamericana porque comparte con ambos países, con Cuba y Estados Unidos, intereses como por ejemplo el Golfo de México. ¿Pagaría costos muy altos si se aproxima a Cuba? México, pues es un poco indeterminado, pero el tema es que cuando, digamos, México le dio ese aire a Cuba en todos estos años, porque Cuba tampoco exportó su revolución hacia México. Y, digamos, ese era el acuerdo. Ese era el acuerdo, y eso, digamos... O sea, la exportamos nosotros a Cuba, pero no nos la devolvieron. Exacto, dices. no, y no solo eso, sino que además le dio a México un papel de liderazgo continental, pues, ¿no? Raúl Castro, sin su hermano Fidel, ¿pierde Pues, fuerza, pierde legitimidad, pierde unidad del pueblo cubano o ya su poder hoy puede sobrevivir igual de fuerte sin el hermano, aunque estaba convaleciente? Pues, a ver, yo creo que lo que hay que ver sin Fidel Castro es cuánto Raúl Castro va a poder reformar o cuánto Fidel era de alguna manera una especie de balance o de paremos y miremos bien la situación. Pero yo creo que la sucesión ya está cantada. Raúl Castro ya lo ha dicho, él se va en 2018 y deja a Raúl Díaz-Canel, a Miguel Díaz-Canel, perdón. Y eso, digamos, hace parte del protocolo de sucesión del régimen comunista. Y tenemos un partido que es muy fuerte y que no va, de alguna manera, a entregarse a los brazos de Estados Unidos si no les parece. Ya lo anunciaron en el Congreso pasado. Tienes una sociedad que acudió masivamente al funeral de Fidel Castro. Pero es una población que está dolida, que está fatigada, está cansada de las privaciones que ha implicado el régimen sin los logros, sobre todo para la última generación, que hubieran esperado. ¿Cabe que esta población abrace a Díaz-Canel, que acompañe a Raúl Castro de aquí al 18, que se mantenga unida? ¿O estos factores pueden llevar a una fragmentación social donde, en fin, la diversidad política lleve al país hacia un lugar distinto? Bueno, yo creo que la población cubana ha demostrado en diferentes momentos más complejos todavía, como fue, por ejemplo, el periodo especial después de que cayó la Unión Soviética, pues una convicción, digamos, de respaldar el sistema imperante con Fidel en Cuba, a la cabeza. Con Fidel a la cabeza, y a partir de las reformas que emprende Raúl Castro desde el 2008, ya son todo este periodo, estos 8 años, han demostrado una recepción positiva para estas reformas, porque ha habido readecuaciones y correcciones de errores que existían en el modelo. Y esto ha permitido también aires importantes para la población, por ejemplo, en el tema de los cuentaporpistas, que son como pequeños empresarios, microempresarios. Entonces yo creo que
las manifestaciones de dolor y de respaldo que se han vivido en los días pasados demuestran que hay un apoyo muy importante todavía para el proyecto. Ahora, se abren las fronteras en Cuba para la inversión extranjera, lleva ocurriendo desde hace algún tiempo, los hoteleros españoles están muy entusiasmados, incluso hay empresarios mexicanos que ya están viendo cómo entrar a la isla y sacarle jugo, pero también está el capital de Miami, que ese no juega solamente al negocio, juega a la política con los negocios. Lo hemos visto muy bien, cómo lo hacen en Estados Unidos, no tendría por qué no hacerlo en la tierra de sus abuelos. ¿Cómo ven a la comunidad cubana en Miami actuando frente a la muerte de Fidel Castro? Pues yo creo que lo hemos visto, esas escenas celebrando la muerte de Fidel Castro continuamente. Creo que ellos no, o esa generación de viejos cubanos que el 54% votó por Trump, no va a, digamos, a tener un cambio en su posición radical contra la revolución, contra Fidel Castro, y eso va a impulsar a que el Partido Republicano radicalice a Trump de alguna manera, pues, o que esa ala del Partido Republicano radicalice a Trump, para volver al tema inicial, pues. Ahora, ¿usarán su poder económico para influir en el destino de la isla? Bueno, también habría que ubicar todo este poder económico y todos estos intereses en el juego de la normalización de las relaciones, del proceso de normalización, porque hay muchos empresarios estadounidenses que quieren invertir en Cuba. Entonces, digamos que hay una frontera todavía entre decidir continuar este proceso aún exigiendo más de lo que se ha logrado o dar marcha atrás, porque hay otros intereses también que están ahí en juego y son empresarios estadounidenses y seguramente habrá empresarios de Miami en la mira, ¿no? Para cerrar, ya insinuaban ustedes la ruta, pero necesito que lo hagan explícito. Hay dos modelos de transición desde el comunismo. El modelo chino, lo que hizo fue pluralizar la vida dentro del Partido Comunista, pero el Partido Comunista sigue siendo hegemónico. Y la otra son muchos de los países de Europa del Este que literalmente sí dieron un paso hacia la democracia donde participan distintas fuerzas políticas, a la pluralidad partidista, entre otros elementos, división de poderes, pesos y contrapesos. No les cabe duda de que Cuba va por el modelo chino, no por el modelo de otros países del este. Yo creo que va por el modelo chino, yo creo que lo han dicho, ellos no van a hacer no van a dar un salto al vacío, de hecho han hecho esta transición de manera cauta, tímida, ordenada, y no creo que vaya a haber un modelo como el de Europa del Este. Estoy de acuerdo. Yo creo que el sistema político va a prevalecer en esta modalidad, porque además ha recibido un respaldo importante. Cuando hay votaciones legislativas, que es de donde se generan los poderes del Estado, participa el 95% de la población, y esto corroborado por periodistas y observadores. ¿Y el tema de derechos y de libertades seguirá subordinado al tema político? Bueno, hay un conjunto de elementos que habría que valorar para hablar en particular del tema de los derechos humanos. Y desde la propia lógica de la ONU... dirías status quo, eso no va a cambiar, están como están. Están. Sí. O sea, no vamos a tener una libertad de prensa amplia, libertad de expresión amplia. Ese es el problema principal, esa es la libertad de expresión. Presos políticos, es decir, eso se mantiene. Bueno, en la medida en que se normalicen estas relaciones con Estados Unidos y se abran espacios de mayor participación, no va a haber necesidad de que esta oposición, que muchas veces ha caído en algunos actos de violencia, tenga que llegar a ser reprimida en ese sentido, ¿no? Mucho que hablar, mucho que seguirle el pulso. Es un lujo haberlos tenido hoy y me van a permitir seguirles invitando porque Cuba va a ocupar la nota sin duda el 17, el 18 y luego hacia adelante con la sucesión de Raúl Castro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a usted. Nos vemos próxima semana aquí en Los Corresponsales, este programa que nos sirve de espejo para mirarnos en el mundo. Gracias.